lo más probable es que haya un docente invitado para uno de los grupos. Entonces ya vamos a determinar con el doctor Oropesa con cuál grupo me voy a quedar en el supuesto caso que pase eso. Y por lo tanto estábamos viendo con el otro grupo de los chicos que la práctica la vamos a tener que postergar para la próxima semana para que una vez tengamos definido cómo vamos a hacer. Sin embargo, las clases teóricas las vamos a continuar dando. Ahora, siempre con el docente invitado de pediatría, yo les he dado todas mis láminas y avanzamos lo mismo para que ella continúe o él continúe en el caso de que haya un docente de pediatría. Avanzamos lo mismo, el examen es multigrupo, las prácticas no las cambiamos, yo les hago lo que es la parte de simulación, él hace lo que es la parte de hospitalización, ya veremos. A ver, justamente estaba hablando con el doctor Oropesa. Hola, doctor Oropesa. Hola. Hola, ¿me escucha? Hola. Entonces, siguiendo la secuencia, hablábamos nosotros de que hoy vamos a aprender a atender a ese recién nacido que no llora, que no respira y que no tiene una edad gestacional. Entonces, cuando uno tiene de esas tres preguntas durante el nacimiento, tenemos nosotros ya que pensar que no va a ir a una atención inmediata de recién nacido normal, que vamos a ir a una reanimación. Cuando hablamos de reanimación, estamos hablando de bloque. Es una secuencia: bloque A, bloque B, bloque C y bloque D. Lo que es el bloque A y el bloque B se llama reanimación inicial. Eso sí o sí lo tienen que aprender a hacer. El bloque ya de una reanimación avanzada, lo que es el bloque C, el masaje cardíaco, y lo que es el bloque D, lo que ya son la aplicación de drogas, generalmente uno ya anticipadamente cuando clasificamos y hacemos las 4 preguntas antes del nacimiento al obstetra, en ese diálogo que tenemos, en esa comunicación efectiva, ya determinamos si hay algún factor de riesgo y, por decirle, si es un prematuro de 30 semanas, no se van a dar el lujo de atenderlo en un primer nivel, lo van a mandar a un tercer nivel donde ese recién nacido tenga la oportunidad de recibir una atención oportuna y eficaz. Entonces, por eso uno tiene que anticiparse, por eso uno tiene que saber qué es anticipadamente, qué tipo de parto va a recibir. ¿No es cierto? Entonces aquí vamos a estar en un tercer nivel, primero o segundo nivel. El médico general tiene que saber la atención del recién nacido y la reanimación inicial. Hemos dicho nosotros que esto de acá significa el 90%, lo que ustedes ya han aprendido, lo que van a hacer en las prácticas. Y obviamente ahora vamos a ver lo que significa ya el 10%. Si lo vemos, va a ir pasando. Si lo vemos nosotros en relación de porcentaje, dice, no, pucha, para tener un 1% de que van a ir a una reanimación, me voy a estresar tanto, voy a estar al punto de tener el síndrome de Burnout. ¿Saben cuál es el síndrome de Burnout? Deberíamos hacer un estudio, ¿no? Les proponía yo ahora el síndrome de Burnout, es el síndrome del desgaste emocional, ¿ya? Donde generalmente dentro, y existen estudios a nivel internacional, que dentro de las profesiones el porcentaje más alto que llega al extremo y a tener el síndrome de Burnout es la familia de los mandiles blancos. ¿Por qué? Porque estamos permanentemente en contacto ante la muerte, ante el impacto, o sea, ante la emergencia, ¿no es cierto? Entonces ya existen estudios. Incluso yo había empezado en el hospital de niños a ver y tratar de hacer un estudio, pero como son difíciles y costosos, no lo terminamos de hacer. Y ustedes saben que en el tema del internado, ahorita como estudiantes aquí hay un gobierno paritario, y hacemos una cosita y los estudiantes no quieren. Los estudiantes quieren una cosita y los docentes no queremos, ¿no es cierto? Entonces hay un diálogo y se llega a un punto de encuentro. En el internado y en lo que es la residencia son protocolos que cumplir, cosas que hacer, turnos que hacer, como les he dicho que es el ser médico, y eso a veces, si no estamos preparados psicológicamente, llegamos nosotros a tener ese síndrome y que de repente, lo han debido leer, llegamos ya al máximo hasta de lo peor es que se llegan a suicidar. Ha habido.
¿no es cierto? La otra es que nos hacemos adictos por la necesidad, digamos, de estar ante ese estrés. Hay estudios que demuestran que hay adicción a algunos medicamentos y la facilidad es, como decimos, la ocasión hace ladrón, ¿no es cierto? Entonces la facilidad de tener contacto con algún tipo de medicamento, ya han debido ver, hasta hay una película que es la adicción al fentanilo, ¿no es cierto? Entonces eso de ahí ustedes deben estar preparados. Sería bueno hacer un estudio entre nosotros, ¿no es cierto? Entonces aquí hablamos de la cantidad de nacimientos y lo que significa no en porcentaje, en número. Y más que todo es la gran satisfacción que tiene el médico de recibir un niño que no respiró, que no lloró, que estaba plácido y de repente a los 10 minutos está llorando, está respirando un poco más y dice, mamá, ¿no? Entonces es la satisfacción más grande el salvar a una vida. Y eso no tiene comparación, no tenemos que verlo numéricamente. Y obviamente, como les decía yo, nosotros trabajamos bajo un perfil de médico. ¿Y qué satisfacción uno tiene cuando viene a visitarlo? Como ahorita me ha venido a visitar un interno que estábamos, ¿no? Un interno que era muy bueno, conmigo era muy bueno, y él está haciendo el internado en uno de los centros. Me dice, doctora, los de la Gabriel sacamos el pecho, somos los que estamos mejor preparados, lo que vemos es lo que nos enseñan aquí, no yo, todos los docentes, hay muchas cosas que lo aplican. Y eso al docente, ¿qué le da? Satisfacción. Que venga un estudiante y le diga, sí, lo que usted me enseñó me sirvió. No que hay otros que dicen, no, si no sirve para nada lo que nos enseñaron, por decirle, en el colegio. No, uno dice, si no sirve para nada, ¿no? Entonces, tener gratitud, lo que ha hecho ese chico es tener gratitud de venir y decir, sí, me está sirviendo y soy bueno. ¿Ya? Entonces eso es lo que quiero de ustedes, que sean médicos benevolentes, que sean médicos que tengan principios, que aprendan lo mejor que pueden. El docente es una guía que le transmite los conocimientos básicos. Ya estén ustedes ampliando y ir y desarrollar sus habilidades y destrezas en el internado y en lo que significa las simulaciones. La próxima. Entonces, decíamos nosotros que todo lo que es cualquier tema tiene su objetivo principal y su objetivo en relación ahora son en base a competencia. Ya no hacemos nosotros la medicina por objetivo, estamos cambiando el plan por competencia, ¿no? Pero aquí en este tema tenemos que saber claramente qué es lo que queremos antes del nacimiento. Y antes del nacimiento tenemos que saber e identificar plenamente los factores de riesgo para que nos preparemos con anticipación qué tipo de recibimiento o qué vamos a decidir hacer. Luego, tener preparado lo que es el personal, lo que es el ambiente, lo que son los equipos. Y en relación a lo que es la preparación del personal, decía yo, vamos a tener una atención inmediata de recién nacido, es uno de 38 semanas, ha hecho todos sus controles, no tiene ningún factor de riesgo. Entonces, probablemente una persona que tenga el conocimiento necesario vaya a hacer toda la secuencia que hemos visto, ¿no es cierto? De ponerlo en contacto piel a piel, de secarlo, que es lo que hemos visto, la atención inmediata a los 6 pasos secuenciales, ¿no es cierto? Probablemente una persona o de repente va, si les toca tener un parto, el médico pediatra neonatólogo con un ayudante. Pero cuando vamos a ir a una reanimación neonatal y vamos a realizar intervenciones y maniobras ya más específicas, mínimamente deberían haber 3, mínimamente. Estaba revisando y actualizando las normas, ahora inclusive se habla de 5. ¿Y por qué de 5? 3 van a ser los actores principales, los que van a hacer, los que van a desarrollar las habilidades y destrezas. Ya lo habíamos hablado la anterior vez que les mostré yo un neonato con el reanimador principal o el reanimador 1 que está aquí al frente y los otros a la derecha e izquierda, con los roles bien definidos. Y actualmente se habla de 5. ¿Qué van a hacer los otros 2? El uno va a ser el líder, que no va a participar de realizar las intervenciones, pero va a ser el que tiene más conocimiento y va a ser el que va a dirigir la película, el que va a dirigir la acción. Y el otro que tiene que estar con su cuaderno de notas anotando los tiempos, lo que se está haciendo y diciendo primer minuto. Y tras que dice el otro, nosotros llevamos primer minuto,
el líder habla, porque tiene que hacer el habla, así estén reanimando. ¿Me entiende? O sea, tiene que haber, y para hacer eso tiene que haber un trabajo coordinado, tiene que haber un trabajo de equipo, donde el líder defina cuál es el rol, qué es lo que va a hacer, que se anticipe. Si yo voy a ventilar, ya en el momento que sé que voy a ir a la ventilación, ya el heredor ya tiene que ponerme, estamos hablando de reanimador, no de residente por si acaso, ¿no? El heredor, el reanimador, todo ya tiene que colocarme y ponerme lo que es el saturómetro. Y obviamente ya hemos dicho el ambiente, los equipos que tienen que conocer, que tienen que estar todos bien equipados y todo en orden. Yo les he dicho a ustedes que en la práctica todos lo tienen que tener listo, para que luego lleguemos y simplemente verifiquemos. No quiero que después no tengan alguna cosa, la lista de equipo ya lo hemos pasado, ya saben para qué equipo se necesita para ventilar, para entubar, para canalizar, ya sabemos todo, ¿no es cierto? Y obviamente lo que ahora estamos haciendo, les estoy transmitiendo conocimiento, les estoy transmitiendo protocolos que ustedes deben aprender y las normas vigentes. Hablábamos nosotros de lo que son las normas vigentes, pasar a la próxima. Y dentro de las normas vigentes, hemos dicho que en reanimación las utilizamos de la de IRCOR, que es el AJA 2020, y que probablemente este año, de acuerdo a los estudios que hayan hecho, van a haber diferentes tipos de recomendaciones y van a cambiar algunas que otras cosas. Entonces, aquí ya hemos hablado del personal, sabemos que tiene que coordinar, que tiene que planificar, y luego obviamente la idea de reanimación, ya lo hemos visto, es luego ver cómo lo hemos hecho, ¿no es cierto? Saber los pasos, la temperatura, los equipos que tenemos y los medicamentos de reanimación. La próxima. Aquí ya sabemos, esto es para qué vamos a utilizar. Para ventilar al paciente, para darle oxígeno. ¿Qué tipo de oxígeno? Una ventilación a presión positiva. Hay diferentes maneras de dar oxígeno al paciente. Se puede dar a través de flujo libre, se puede dar a través de ventilación a presión positiva, se puede dar a través de un CPAP, que es la presión positiva continua en vías aéreas superiores, y a través de un respirador, dependiendo del grado de complejidad que tiene. El oxígeno libre lo utilizan inclusive hasta para derivar a un paciente que tiene dificultad o tiene cianosis de un centro de primero a un segundo nivel. Dentro de estas bolsas autoinflables, una de ellas sirve para dar el oxígeno a flujo libre, que es la bolsa, ¿esta qué se llama? Ya lo hemos pasado, inflada por flujo, la bolsa de anestesia. Y estas son los ambos que ya son directamente que uno puede utilizar sin que esté conectado a un equipo de oxígeno, ¿no es cierto? Aquí tenemos que conectarlo al oxígeno para que se pueda distender. Tener el equipo de canalización, tener el equipo de, cuando vamos a llegar, por ejemplo, en un bloque de maniobra correctiva alternativa que vamos a ir a entubar, tener todas las herramientas necesarias para realizar la intubación o intubación. ¿Desde qué tenemos que tener? Desde las cánulas. Las cánulas que vamos a meter al pulmón, o sea, y hay diferentes números dependiendo de la edad del niño. Tenemos que tener una 2.5, 3.5, ahora la número 4 no se utiliza, desde las 2 hasta las 3, porque si vamos a entubar un prematuro y yo le voy a colocar una sonda, un tubo orotraqueal número 4, voy a perforar hasta tráquea, porque no me va a entrar. Y si voy a utilizar a un niño de 3,5 kilos una cánula orotraqueal número 2, va a quedar así, bailando. Entonces todo va a salir y no va a haber una buena expansión pulmonar. Entonces eso es lo que vamos a aprender en estas dos clases posteriores. Ya lo hemos visto esto de acá, ahí la tienen la lista. Ustedes tienen la obligación de llevar toda la lista porque son desechables. Y la universidad no puede dar equipos desechables. No puede darle un clamp para que clampeen el cordón umbilical. No les puede dar el cordón umbilical. Entonces lo hacen de manguerita, como ustedes quieran, y así idean y hacen cosas muy bonitas. ¿Ya? ¿La próxima? Doctora, una pregunta. ¿Cómo calculamos el tamaño, digamos? ¿Que le ponemos 2 o le ponemos 3? Lo vamos a ver en intubación, depende del peso. Depende del peso y depende de la edad gestacional. La cánula en el prematuro extremo se pone, lo vamos a ver, hay una tablita.
¿ya? Se pone el número 2, que es recién nacido a término, número 3.5, ¿ya? Que es la que más o menos utilizamos. La que van a llevar ustedes es la 2.5, la 3 y 3.5, porque el que practicamos más que todo es un recién nacido a término, ¿ya? Entonces, debemos saber nosotros que dentro de lo que es el feto y lo que es el recién nacido existen cambios. O sea, sabemos nosotros que el niño vive en un ambiente y que dentro del útero, el feto, perdón, vive, ¿no es cierto?, dentro del útero, y al estar dentro del útero es un ser totalmente dependiente e independiente. ¿Quién es ayudante de oficio? Aquí, auxiliar de oficio. Fisiología. Ya, Pero tiene bueno, que ser dependiente. entonces tiene que haber cambio fisiológico, ¿no es cierto? Porque dentro del útero el niño es totalmente dependiente. ¿Qué quiere decir? Dependiente de la madre, de cómo le llega el oxígeno a todo el cuerpo a través, ¿quién le da el oxígeno? La placenta a través del cordón umbilical. Cuando el niño nace y se corta la placenta, entonces ya se convierte en un ser dependiente, ¿ya? Entonces, nosotros solamente recordar que dentro de lo que son los cambios más importantes que sufre el niño, el uno es la temperatura, que ya lo hemos hablado, la termorregulación, que si nosotros no tenemos cuidado y sabemos que ese niño vive en un ambiente, en una temperatura y sale al exterior y es otra temperatura, tenemos que evitar la pérdida de calor para que no se nos enfríe, porque si el niño se nos enfría, vamos a tener una mala adaptabilidad cardiopulmonar y vamos a tener dificultad respiratoria. Y hemos dicho que para evitar cómo pierde calor, son 4 los mecanismos. Volviendo a repetir. ¿Cuáles son los mecanismos de pérdida de calor? Por conducción, bien. De radiación, bien. ¿Qué más? Convección. Son 4. Contacto con la superficie, ¿te acuerdas? Cuando se apoyan. Chicos, ¿cómo no se van a acordar? ¿Saben a qué estamos acostumbrados? Y la verdad que es malo. Que preguntamos, no lo saben, le respondemos. Deberían ustedes preguntarle y después ustedes buscarlo, porque decimos la solución es rápida, ¿no es cierto? Deberíamos aprender a buscar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los 4 mecanismos? Y solamente por decirlo, el más común es la conducción. ¿Qué hago para evitar la conducción? Y todo lo que hacemos en la atención del recién nacido es para evitar esas pérdidas de calor. La ONA debe estar el aire apagado, la puerta cerrada, el pañito caliente, ¿no es cierto? Entonces, para eso queremos que el niño regule temperatura. Tenga una temperatura adecuada que no le signifique que pueda tener una complicación. Pasamos por la otra. Ya. Ahora, decíamos nosotros que dentro de los cambios fisiológicos del recién nacido tenemos 2 cosas. Van a haber 2 cambios fundamentales. Uno es el cambio circulatorio en el corazón y el otro es en los pulmones. ¿No es cierto? Pasemos a la próxima. Entonces, ya hemos dicho nosotros, pasar a la próxima. Aquí, esta. Ya hemos dicho nosotros, aquí tenemos nosotros lo que es la circulación fetal, de aquí ya en el recién nacido. Y ahí vemos la diferencia. Si yo les digo, muéstrenme cuál es la diferencia del uno al otro, se jugamos a la figurita. Muéstrenme una diferencia, la más importante. El conducto arterial. ¿Qué es lo que están viendo aquí? Ya, entonces, ¿qué pasa en el recién nacido, en el feto, perdón, para hacerlo fácil? Tenemos nosotros 2 comunicaciones. Uno es el agujero oval ¿no es cierto? Que va el agujero oval, ¿qué comunica? Las 2 aurículas. ¿No es cierto? La derecha con la izquierda. Entonces, la sangre se va de la una a la otra y llega a la... ¿Qué es esta de acá? Este vaso grandote. A la aorta. Fíjense cómo llega a la aorta. ¿Y aquí qué otro tenemos aquí? El ducto. ¿Y aquí qué hay? Un desvío hacia la aorta. Entonces la aorta es la que irriga los otros órganos. ¿Y qué cantidad de sangre llega a los pulmoncitos? Estos son los 2 pulmoncitos. Mínimo. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuáles son los cambios más importantes? Los cambios más importantes es que aquí, ¿qué tenemos? El ligamento arterial. Aquí, no. Bueno, ahí está El permeable también. ducto, ¿no es cierto? Entonces, nace el niño y se cierra.
Entonces ya no hay desvío. Es como que llega la sangre al corazón y tiene dos caminos, tiene dos desvíos, y donde debe en el feto, ¿ya? Tiene dos desvíos para llegar a la aorta y llega menos a los pulmones. Aquí se cierra el agujero oval, se cierra el conducto arterioso y tenemos un pulmón totalmente ventilado. Vamos a la otra. ¿Ya? Y esto es lo mismo, ¿no? Ya que ustedes ven aquí el fetito, dependiente de la placenta, llega a la sangre, pasa al hígado, llega a la aurícula derecha y ahí ya tiene los dos caminos, se va a través del agujero oval, pasa a la aurícula izquierda y llega a la aorta, y en el otro a través del ducto, ¿no? Pasamos a la otra y aquí ya vemos nosotros unos pulmoncitos bien distendidos, un ducto que está cerrado, el agujero oval cerrado. Entonces el ducto se cierra funcionalmente después del nacer. Si ese ducto permanece abierto, probablemente tenga algún tipo de complicación. El agujero oval se cierra entre la primera y segunda hora de vida, ¿ya? Entonces nosotros vemos que estos tres y el conducto arterioso que se cierran en el tercero y décimo día. Entonces, esos son los cambios fundamentales para que los tengamos nosotros en cuenta, que la circulación fetal en el recién nacido es totalmente dependiente. Entonces, ¿quién es el órgano que es el responsable del intercambio gaseoso? La placenta. ¿Y en el niño? ¿Quién es el del niño? Los pulmones. El pulmón, ¿no es cierto? El pulmón. ¿Pasemos a la otra? Ahora, esos son los cambios en el corazoncito, los cambios circulatorios. Pero también tenemos nosotros cambios en el pulmón. ¿Qué pasa en el pulmón del feto? Nosotros tenemos la última estructura o la estructura funcional en el alveolo. Y le decía yo, se me ocurrió ese ejemplo en ese rato, que vamos a igualar los alveolos como un globo, ya una vejiguita. Entonces es la estructura final y tenemos nosotros un saco que tanto en el feto como en el recién nacido están distendidos, están inflados. Pero nada más que en el feto ese alveolo distendido, ese globito está como una vejiga para el carnaval. ¿Cómo está la vejiga para el carnaval? ¿Qué hacemos? Lo que queremos mojar. ¿Qué le echamos para que esté la vejiga distendida? Agua. Entonces, en el feto este está distendido con líquido pulmonar fetal, está lleno de agua. ¿Ya? Cuando nace el niño, se corta, respira, y cuando respira, ¿qué pasa? A respirar, ¿qué metemos? Y si metemos aire, ¿qué va a pasar? El pulmón, el agua del alveolo se va a reabsorber. A medida que va respirando, el agua o el líquido pulmonar alveolar se va reabsorbiendo y al final el alveolo queda totalmente distendido, pero con oxígeno, con aire. Entonces yo les decía, comparemos que el alveolo del recién nacido es una vejiga cuando lo inflamos, para los cumpleañitos, con puro aire. El alveolo del feto es una vejiguita que tiene agua, ¿ya? Para que lo entendamos bien. Entonces, es reemplazado por aire en el alveolo y obviamente ya el niño comienza a respirar. Cuando hay alteración igual en esto, por ejemplo, hay un retraso en la reabsorción del líquido pulmonar, vamos a tener una patología que es la taquimia transitoria, que es una patología del recién nacido y que generalmente esa patología es más que todo en los recién nacidos limítrofes de 36 37 semanas, ¿no? Y aquí es lo mismo, lo que hemos hablado del intercambio gaseoso, que no está más conectado a la placenta, se corta y obviamente que es el pulmón. Y aquí ya tenemos los cambios en el parto, lo que hemos hablado, y lo mismo, lo que les he explicado, que ya están en la familia. Entonces, al finalizar, ha tenido una buena adaptación, ha ocurrido todo lo que debe ocurrir normalmente y vamos a tener un niño que respira, un niño que tiene un buen tono muscular, un niño que utiliza los pulmones para el intercambio gaseoso. ¿Ya? La próxima. Entonces, ¿cómo lo vamos a tener ese niño que ha tenido una buena adaptabilidad? ¿Cuál es el parámetro que evalúa la vitalidad del recién nacido? El agua. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro agua?
De 7 para arriba. De 7 para arriba, perfecto, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener este niño rosadito, fíjense ustedes sus bracitos que están en flexión, extensión, aquí da la impresión como que se estuviera llorando. Entonces vamos a tener un niño no comprometido, va a tener un Apgar de 7 a 10. ¿Y un niño comprometido cómo va a tener? Menor de 7. ¿Y cuando tiene menor de 7 qué significa? Deprimido, depresión neonatal grave y moderada, ¿no es cierto? Pasemos a la próxima. Bueno, aquí ya estamos viendo lo que significa cuando existe una ventilación insuficiente, cuando el niño no va a respirar. Obviamente que si hay abundante secreción tampoco va a entrar oxígeno, ¿no es cierto? Cuando el paciente por algún motivo ha habido, qué sé yo, una placenta previa o demás cosas, factores de riesgo, ha habido una excesiva pérdida de sangre, tampoco va a tener una buena adaptabilidad, vamos a tener una pobre contractibilidad cardíaca. Entonces tenemos que tomar en cuenta que cualquier alteración va a llevar a que ese niño tenga ese recién nacido, una mala adaptabilidad y va a ir a una reanimación. Y lo volvemos a decir que para hablar de reanimación tenemos que tener en cuenta que no lo tomamos del aula, tomamos en cuenta las 3 preguntas. ¿Cuáles son las 3 preguntas? Durante el nacimiento. Ya lo hemos hablado todo. Tiene un buen esfuerzo respiratorio, movimiento y edad gestacional, tono muscular y esfuerzo respiratorio. Muy bien. No necesariamente las 3 cosas no las tiene que tener. Si el niño me nace y no llora y ya lo veo cianótico, ya independientemente de la edad gestacional ya va a ir a una reanimación neonatal, ¿no? Y cuando nosotros vemos que hay una interrupción en la transición normal, que es lo primero que va a tener el niño, una ausencia de respiración. Y esa ausencia de respiración se llama apnea, ¿no? O apnea. Entonces, ¿cómo va a venir la apnea primaria? La apnea primaria, hay 2 tipos de apnea en el neonato, la primaria y la secundaria. Entonces, ¿qué parámetros tenemos que evaluar y qué parámetros se encuentran alterados? Son 2, la presión y la frecuencia cardíaca. Entonces, nace el niño, va a tener una respiración rápida como la tenemos acá y luego va a haber un cese de la respiración. Ese cese de la respiración es la apnea primaria. La apnea primaria, cuando hagamos el bloque A, el niño va a responder. Esa es una apnea primaria. Pero si después presenta una respiración irregular y nuevamente me hace una ausencia de respiración, esa es una apnea secundaria. Y esa apnea secundaria ya no va a responder a una estimulación. Ya ahí tenemos que darle ventilación a presión positiva. ¿Ya? Esa es la diferencia. Aquí van a ver la frecuencia cardíaca y aquí la presión arterial. Entonces, ¿qué pasa con estos 2 parámetros? Cuando nosotros tenemos una apnea primaria, cae la frecuencia cardíaca. Sin embargo, la presión arterial se mantiene. Cuando ya hay una apnea secundaria, la frecuencia cardíaca va a seguir baja, pero también va a caer la presión arterial. Entonces, apnea primaria, disminución de la frecuencia cardíaca, presión normal. Apnea secundaria, ¿cómo va a estar la frecuencia cardíaca? ¿Va a continuar? Baja y la presión va a caer. La apnea primaria, ¿cómo va a mejorar? Con estimulación. La apnea secundaria con ventilación. Ahí lo vemos, la expansión bien rápido, como le estamos viendo, hace el cese y luego comienza con esa respiración irregular y hace nuevamente la ausencia de respiración. Ya. Entonces, cuando hay una transición anormal, tenemos el Apgar, lo que decíamos, bajo. Un niño clásico, un niño como si fuera una muñequita o un muñequito de trapo. Y se anota. Vamos a la próxima. Esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto? 3 preguntas, 2 opciones. Plan A, plan B. Plan A, atención inmediata, si a las 3 preguntas es sí. Plan B, reanimación. Vamos a la próxima. La próxima.
Entonces, ahora ya vamos a entrar a lo que son los algoritmos de manera práctica. Estos de acá son los algoritmos de la Academia Americana de Pediatría del ILCO, de lo que es el Comité de Reanimación. Esto de acá ya lo hemos explicado, que cada 5 años se cambian. Esto era hasta antes del 2020. Ahora vamos a ver el próximo. Y aquí, en todo lo que vean de la Academia Americana o del AHA o de ILCOR, tienen esta figura, estos estandarizados para ellos, el triángulo y el rectángulo. El triángulo es evalúo y aquí es actúo. ¿Ya? Aquí entonces evalúan los parámetros y aquí ya deciden lo que tienen que hacer. Evalúo, decido y actúo. Por decir, aquí, estoy haciendo, poner al otro. Este ya ha cambiado. ¿Ya? Este es el algoritmo neonatal 2020. Aquí entonces evaluamos los 3 parámetros. Aquí, evaluamos las 3 preguntas. La respuesta aquí, evalúo, decido y actúo. Evalúo las 3 preguntas, no tiene respuesta, decido que no hay y voy a ir a una reanimación neonatal. Dentro de esta reanimación neonatal voy a empezar con lo que es el bloque A. Pasamos a la otra. Y ya nosotros hemos hecho, esto lo hicimos en neonato nosotros, ya un poquito resumidito y bien práctico, ¿no? Entonces, estas son las preguntas antenatales antes del nacimiento que tengo que tener de manera coordinada con el obstetra: edad gestacional, líquido amniótico, si tiene factores de riesgo, y la última pregunta que se ha cambiado, el clampeo del cordón umbilical. Ya lo hemos definido que si un niño está bien, que está ok, el clampeo es a los 60 segundos, hasta los 60 segundos, clampeo tardío del cordón umbilical. Si el niño es prematuro o hay un factor anticipadamente que me significa que va a ir a una tensión, voy a hacer un clampeo precoz o inmediato, que es antes de los 30 segundos. Un prematuro ya sé que viene una reanimación, entonces lo clampean a los 30 segundos. Luego, antes del nacimiento, nace el niño y hago las 3 preguntas básicas. La respuesta es no. En lo que estamos, pasamos a lo que es el bloque A. Y hemos dicho que es el bloque A. Entonces, ya decíamos, y siempre tratando de enseñarles a ustedes lo que es la mnemotecnia. Cuando hablábamos del 2015, hablábamos de le explicaba yo a mis estudiantes cómo se pasa. Bloque A, en el 2015. Que esto era calor, posición, aspiración, secado y estimulación. ¿Ya? Ahora se ha cambiado. Son los mismos parámetros, pero hemos cambiado el orden. ¿Ya? Entonces, esto de acá, de calor, de posición, de aspiración, de secado y de estimulación, hemos cambiado de acuerdo a los estudios que han hecho, y se mantienen los parámetros, los 5 parámetros, pero ya hablamos de un CZ. ¿Qué significa? Que este secado se ha ido acá y la estimulación se ha ido al tercer nivel. Y estos dos otros parámetros se han cambiado. Esto de acá ni lo leen ni se acuerdan porque ya no se hace. ¿Qué es lo que tenemos que aprendernos? El CZ. Calor, secado, estimular, posicionar y aspirar si es necesario. Entonces, esto es lo que lo debemos hacer en lo que es el bloque A. Tiempo de acción, 30 segundos. Cuando hacíamos atención, esto es todo con línea de tiempo de acción. Tenemos 30 segundos para hacer estos 5 parámetros. ¿Cómo vamos a hacer el calor en una reanimación? Hay algunos autores, algunos libros que dicen, sí, lo podemos hacer todavía en el abdomen de la madre. En lo particular, no lo hacemos, porque atender a un niño cianótico, flácido, y estar ahí la madre despierta y le va a preguntar, ¿respiró o no respiró? Para mí me va a complicar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Dónde vamos a dar aquí calor? Puede ser, según la norma, contacto piel a piel. Puede. ¿Y cuál es la otra? ¿Dónde haríamos la tensión? ¿Dónde lo lleva? Se llama cuna radiante. Incubadores, cuando ya lo mandamos al neonato. Cuna radiante es la que está abierta, y esa cuna radiante, cuando ustedes vayan, tiene que estar calentada, tiene que tener a la cuna
tiene que tener la temperatura apropiada. Entonces el calor, 1 radiante. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el niño va a nacer y ya no llora, no respira, clampeo, me lo pasa, ¿cómo lo voy a recibir? Con un paño tibio, para evitar las pérdidas de calor. Me clampeo el cordón y me voy a ir a mi cuna radiante. Y aquí ya me va a esperar mi equipo de reanimación. Lo pongo sobre la cuna radiante y ¿qué va a hacer? En el mismo pañito lo pongo y ¿qué van a hacer? Comenzar a secar. Ya hemos dicho, los que son 3 y mejor si son 5. Entonces, tras que lo coloco, ya comenzamos a hacer el secado. ¿Y cómo lo vamos a secar? Prolijo, de arriba hacia abajo. El líder me está diciendo lo seca, de cúbito dorsal, de cúbito ventral, lateraliza porque tiene que estar bien seco y rápido. El uno hace de abajo, el otro hace, como hemos dicho, de la cabecita. Luego de que lo seco, ¿qué hago? Cambio de toalla. Siempre lo tengo que quedar, no lo puedo dejar con esa toalla húmeda, mojada. Igual no va a servir las otras normas porque me va a perder calor. Cambio de toalla y comienzo a estimular. Terminamos, cambio de toalla, termina de sacarlo, levanto, viene el otro, me pone la toalla, o puede estar la toalla abajo, saco la una y queda la otra. Lo ideal es que cambiemos la toalla, que esté aparte, porque puede ser que si la ponemos abajo haya pasado la humedad o el agua y se moje. Entonces yo termino, levanto, y eso es sincrónico, rápido. El otro tiene que saber, tiene que adelantarse, tras que levanto, ¿cómo poner la otra toalla? Limpio las secreciones, posición, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la posición? La posición, hay 3 posiciones. Hay la posición que es en normoextensión, la posición en hiperextensión y flexión. ¿Cuál creen que es la mejor posición para que entre el aire? Porque lo que estoy viendo es vías aéreas superiores. ¿Cuál de esas 3? ¿Vos podés respirar así? Entonces, incorrecta. ¿Cuál es la otra? Pónganse por hiperextensión. ¿Pueden respirar así? ¿Creen que pueden? Incorrecta. ¿Cuál es la posición? Normoextensión. ¿Cuál es la normoextensión que se llama comúnmente? Olfateo, como que si estuviera oliendo algo. Eso le va a permitir ingresar el oxígeno. Entonces, lo seco, lo estimulo. El estimular. Antes hacían maniobras que no eran las adecuadas. Salía el bebé, que es lo primero que hacían, pliqui, pliqui, pliqui en la nalguita, ¿no? Pueden hacer hemorragia, pueden hacer hematoma, pueden hacer equimosis, o la otra lo sacudían, ¿no? Pueden hacer hemorragia intraventriculares, daño cerebral, o sea, eso ya no está. O la otra, no respire y poqui, poqui, poqui al tórax, ¿no? Pueden romper un alveolo, al romper el alveolo que ya está con aire, va a haber un neumotórax, ¿no es cierto? Entonces, solamente se estimula con 2 normas. Uno, en la planta de los pies, el uno estimula la planta de los pies, flexionándolo o dando estos golpecitos o toquecitos, y el otro en el dorso de la espalda, flexionando. ¿Ya? Y luego, ahorita más, la posición olfateo. Y la aspiración, ¿cómo es? Ya hicimos. Hay secreción, no está permitiendo la entrada del aire, y voy a aspirar ¿con qué? ¿Cuál es el instrumento que tienen que tener? La perilla, ¿no es cierto? Y para tener la perilla, antes de introducir la perilla, la aprieto, la meto, espero que se distienda, se llena de secreción, la saco la perilla, la boto la secreción y vuelvo a apretar y vuelvo a meter. Aspiro boca y luego fosa nasal. Entonces, aspirar es antes que siempre si hay secreción. ¿Se apagó? No. Escapa. Ya. Ahora, la otra cosa que es importante es que nosotros, cuando ya terminamos el bloque A, cuando terminamos lo que es el bloque A, tenemos que evaluar. Terminamos todo eso, el tiempo de acción, 30 segundos. ¿Ya? Vamos a ir viendo las otras láminas. A los 30 segundos evalúo. Estos son los cambios de la última edición que la vamos a ir viendo de a poquito. Uno es el orden, otro es el planteo del cordón umbilical,
otras son las dosis de medicamentos que ya están estandarizadas, que las vamos a ir viendo a medida que hacemos. Esto es lo que estamos haciendo el día de hoy, lo que le he explicado, la reanimación inicial. La reanimación inicial es bloque A, bloque B, y ahí en el bloque A es lo que hemos hecho, la secuencia de los parámetros y el tiempo que debemos hacer. Aquí está el evaluar, decidir y actuar. Para ir a un bloque B he evaluado 3 parámetros, una de las respuestas ha sido no, he decidido ir a una reanimación y he actuado con los parámetros de lo que es el bloque A. ¿Pasa? Ahí, ¿volver? Seca. Calor, secar, abdomen con una radiante, secar, cambio de toalla, acumular, posicionar y aspirar si es necesario. Pasamos. Ahora, si tiene sí, ya no lo vamos a repetir, porque es repetir lo mismo. Y hemos visto también dónde vamos a hacer el calor, cómo lo vamos a sacar y nuestro tiempo de acción. Se lo he explicado antes para que después lo visualicemos. Escuchamos y vemos, porque a veces vamos explicando y ni escuchamos y ni vemos. Más o menos, digamos, ¿no? Entonces, esta es la cuna radiante. La cuna radiante tiene que estar precalentada, la tienen que encender, uno le dice a la enfermera, uno va y sabe cómo tiene que estar. Ideal es tener un EKG. Y aquí ya tenemos todo lo que son, para, como no, en el caso de que fracasemos, aquí tenemos ya todas nuestras conexiones, lo que es el oxígeno, el flujómetro, las mangueritas para conectarlo, tenemos todos nuestros equipos en las salas de parto, en las salas de cirugía hay. Esto de acá que tenemos los equipos no tienen que estar en la cuna radiante, tienen que estar, pasar a la próxima, bien ordenaditas en bandeja. Volverlo atrás, ahí hay un punto que me olvidó de explicarle al otro grupo también. ¿Qué significa reanimar con cordón umbilical intacto? Significa que yo puedo ver si el niño lo puedo reanimar sobre el abdomen de la madre y no negarlo, que está en estudio. Entonces algunos están a favor, otros en contra. En lo particular, reanimar, como le digo, una reanimación sobre el abdomen para mí es complejo. Y la otra, bueno, esa es de la hernia diafragmática, cuando hablemos de ello vamos a hablar. Que la hernia diafragmática inmediatamente se entiende. Pasemos a la otra. Entonces, ya hemos puesto la cuna radiante, ahí lo estamos sacando, cambiando el paño, la próxima. La secuencia del 60. Sale el video. Cuna radiante, fíjense que hay 2 reanimadores. Lo están secando de manera prolija, obviamente ya lo han cortado el cordón y ahí ya lo van a levantar y van a cambiar el paño. La izquierda con su pañito, siempre con un pañito tibio. If 2 people are present, the second person can dry the baby while the first person positions and suctions. Ya, pasemos a la próxima. La próxima. Y ahí es como estimulamos. Palmaditas en la planta de los pies, golpecito en la planta de los pies, o flexionar la espalda, el dorso, ¿no? Se lateraliza o para que el niño responda. ¿En qué tipo de apnea va a haber, la respuesta va a ser positiva? En la primaria, perdón. ¿Hacer bien? Dale, es video, pero a veces sale y a veces no sale. No importa. Es lo mismo, ya más o menos otro tipo de video, pero ese de ahí es viéndole los muslecitos y cómo fricciona la espaldita. Y aquí es lo que no se debe hacer. Las palmadas en las nalgas, la compresión en la caja torácica, otra era flexionar toda acción que puede significar un peligro para el niño, ¿no? La otra cosa que había antes es que el niño salía e inmediatamente lo bañaba. Ahora ya les he dicho a ustedes que se bañan las 24 horas, siempre protegiendo el ombligo, que no quede húmedo y que inclusive en Europa se baña cuando cae el ombligo. Vamos. Esta es la posición a la que le hablamos. Entonces, ¿cuál sería la correcta? Normo, extensión. La próxima.
Ahora, para que esté en norma extensión, también tenemos que tener un pañito para doblarlo un poquito y que quede así y colocarlo sobre los hombros del bebé, aquí, para que quede no una almohada, porque si lo ponemos la almohada va a quedar en flexión, si no le ponemos algo para que esté va a quedar en flexión. Entonces se le pone un pañito dobladito, pero que esté debajo de los hombros. No sé si hay la próxima. La manera de aspirar, tienen que tener ustedes una sondita, y también hay los aspiradores, que son los aspiradores que son los eléctricos que se lo enchufan. Uno tiene que tener la sondita para aspirar y tienen que ver la presión que le tienen que dar. Ahora es peligrosa a veces porque es muy fuerte y puede producir un reflejo vagal. Lo ideal es aspirar con perilla, tal cual como le hemos dicho. La próxima. Si sale el video, no va a salir. Entonces, como les he explicado, no puede aspirar y volver a apretar adentro sin sacar la secreción. ¿Pasamos? Súper rápido. Y ahí está la secuencia de lo que es el bloque A. El CC. ¿Pasemos? Sí, ya lo hemos explicado, se lo he explicado con anterioridad aquí, para que ya nosotros ya lo vamos viendo tranquilamente. Entonces ya hemos realizado una acción, ya lo hemos evaluado, ya hemos realizado la intervención. 30 segundos, examen. 30 segundos, no lo hizo los pasos que estamos hablando, no cumplió, no es competente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo hacen primero conmigo, lo vemos, lo observo y después tienen que practicar. Inclusive se sientan en casa, si yo tengo una debilidad en tanto, en algo, el otro me enseña, como les he dicho, es trabajo de equipo. Al finalizar los 30 segundos yo tengo que evaluar. Solamente en el bloque A evalúo dos cosas: el esfuerzo respiratorio y la frecuencia cardíaca. El esfuerzo respiratorio es si el niño respira y si respira como respira. ¿Ya? Entonces, si no hay respiración, está en apnea. Si tiene una respiración jadeante y la saturación, hemos visto una tablita de oxígeno que la tenemos que tener, que la vamos a ver posteriormente. Entonces, aquí hemos fracasado. Si hemos fracasado, pasamos al subsiguiente bloque. Entonces, inmediatamente decimos, paciente no respira, está en apnea, ya el otro ya sabe que va a ir. ¿Cuál es el bloque de ventilación a presión positiva? Ya su ambos ya tienen que estar listos, ¿no? Y si la frecuencia cardíaca está menor a 100. Ahora, ¿dónde oculto la frecuencia cardíaca? ¿Dónde oculto? ¿Cuáles son? ¿Cómo tomo la frecuencia cardíaca? Hay 4 maneras de tomar. En el demás, ¿dónde hemos dicho? Ya le hemos hablado. No. En el cordón umbilical, en la base del cordón umbilical, voy a contabilizar en cuánto tiempo, en 6 segundos, y le voy a aumentar un 0 o lo multiplico por 10. No puedo tardar 1 minuto porque mi tiempo o mi línea de acción para cada bloque son cortos. No puedo tardar 1 minuto, son 6 segundos. ¿Dónde más o cómo puedo saber contabilizar la frecuencia cardíaca? Con un fonendoscopio en los focos. ¿Cómo más? Con un saturómetro. El saturómetro ve la saturación y la frecuencia cardíaca. Y finalmente con un EKG monitorizado. Llevar los electrodos, que era lo que tenía, ¿no es cierto? Entonces evalúo, y si el niño, hemos tenido una respuesta, el niño ha respondido, la frecuencia cardíaca está mayor de 100, el niño respira, tengo que evaluar si el niño se ha quedado con 100 o sí, pero respira. Si el niño está con distrés respiratorio, pero ya está respirando en la frecuencia, evalúo y ya comienzo a ver cómo le voy a administrar el oxígeno a flujo libre, a CPAP,
que son como ya veo cómo. Para administrar el CPAP y el flujo libre, el niño tiene que estar respirando. Para hacer ventilación a presión positiva, el niño no tiene que respirar. ¿Ya? Entonces aquí lo tienen el EKG, aquí tienen los monitores y aquí tienen cómo voy a poner yo los electrodos, ¿cierto? Y esta tablita ustedes la tienen que tener, porque ustedes tienen que trabajar con su saturación de oxígeno, la tienen que hacer. Este es su objetivo. El señor o el reanimador que está utilizando, él tiene que decir, vamos a suponer que vamos 3 minutos y la saturación de oxígeno está en 50, ¿está en su objetivo? No. ¿Qué tenemos que hacer? Aumentar la FI o 12. Ya son para tomar acciones. La próxima. Entonces, no nos ha respondido y vamos a administrar oxígeno. Y decimos, el niño sí ha respirado, pero está con dificultad. ¿Qué oxígeno le puedo dar? A flujo libre. El niño no ha respirado, ventilación a presión positiva. El niño está respirando, pero tiene dificultad, lo voy a trasladar a neonato, CPAP. ¿Ya? Son las maneras de dar oxígeno. Y también en respirador, asistencia respiratoria mecánica, ¿no ves? Entonces, puedo dar en la sala de parto, no hay respirador en la sala de parto. Si tiene un CPAP, maravilloso. ¿Ya? Entonces, tenemos nosotros 3 maneras en la sala de parto. Flujo libre, ventilación a presión positiva y CPAP, cada uno con sus indicaciones. La próxima. ¿Qué pasó? ¿Ya? Pasemos a la próxima. Entonces, ¿cómo doy el oxígeno libre y qué tipos tengo? Lo puedo dar a través de una manguerita, lo puedo dar con mascarilla y puedo también darlo con la bolsa inflada por flujo. Lo que el ambú o lo que es la bolsa autoinflable no sirve para dar oxígeno a flujo libre. Si yo tengo el ambú, ¿cómo puedo hacer para dar a flujo libre? Lo retiro la bolsa y lo dejo con la manguerita y ahí sí se puede dar. Pasemos a la próxima. Aquí puede dar con inflada por flujo y a través de una bolsa autoinflable no, si es la bolsa completa. Retiro la bolsa, se queda con el conector con la manguerita y ahí sí lo podemos dar, que es una manguera conjugada. Hacemos la próxima. Y esta herramienta o estos equipos adicionales son los que tenemos en la pared. Cuando damos oxígeno a flujo libre, tenemos que saber cuánto le vamos a dar de flujo, cuánto de FiO2, cuánto de PIC, que es la presión inspiratoria pico, y cuánto de la presión expiratoria final de la expiración. Esto está en la pared porque los oxígenos son centrados. Esto de acá viene litros por minuto y viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, si no me equivoco viene hasta el 14. ¿A cuánto yo debo utilizar? A 10 litros por minuto. ¿Ya? Ahora, cuando estoy en un primer nivel, si utilizo el oxígeno de lo que tenemos, ¿qué se llama? Los oxígenos que vienen en los tubos y el manómetro, y le doy a 10, se me va a espumear, ahí a 0.5 un. Ya, aquí vamos a dar a 10. Y este de acá, este equipo se llama mezclador de oxígeno o blender. Aquí el oxígeno puro, si damos, es dañino. No puede dar una retinopatía, puede perder el ojo o ir a una displasia broncopulmonar. Entonces, ya no se utiliza el oxígeno directo y puro, pecado mortal. Lo que utilizamos es el mezclador de oxígeno y este mezclador de oxígeno, el oxígeno mínimo que le podemos dar es el 21%, que es el que respiramos nosotros. Luego va aumentando de 10 en 10, 30, 40, 50, 60, 70 y lo máximo que podemos dar es un oxígeno, un FiO2, se llama fracción de oxígeno inspirado, al 100%. ¿Podemos reanimar inicialmente con oxígeno del 100%? No, porque igual podemos tener complicaciones. La normativa es 21% empezar en un recién nacido a término y 30% en un prematuro menor de 30 semanas. Entonces, pasemos a la próxima.
Va a depender de la distancia que tiene de la nariz el tubo para ver las concentraciones de oxígeno. Entre más lejos lo ponga el tubito o la manguerita, va a ser menor la concentración de oxígeno. Entre más cerca esté, han visto ustedes, uno hace como una especie de un embudo, se llama, y ahí nos va a dar una concentración de 80%. No he visto en ninguna guía que un oxígeno a flujo libre dé al 100%. Hacemos a la otra. Aquí le está dando en mascarilla, le está dando a flujo libre. Entonces, conclusión, la administración de oxígeno no es rutinaria. Tiene que haber una causa, tiene que haber cianosis, tiene que haber dificultad. Si el niño no respira, no hay para qué darle oxígeno. Para dar a flujo libre, estamos hablando de oxígeno a flujo libre. ¿Ya? Entonces, cuando se va a intubar un paciente y no está respirando, no sirve. Cuando se reinician las respiraciones espontáneas, sí. Después de una ventilación a presión positiva, cuando empieza a respirar, sí, a flujo libre. Aquí estamos la manguerita, la mascarilla y estamos dando el oxígeno. Sí, no importa. ¿Ya? Entonces, dice, los expertos recomiendan que para dar el oxígeno ya en CPAP es la otra manera de dar. El CPAP es presión continua en vía aérea. Eso es un equipo que normalmente en la sala de neonatología lo tenemos. La condición es que el paciente respire. No puedo dar yo un CPAP de burbuja llamamos, igual se valora la presión y el CPAP que tenemos. Entonces tiene que respirar el niño. La ventaja de utilizar un CPAP es para evitar más que todo la ventilación mecánica, la intubación. Entonces una administración de oxígeno para aquellos pacientes que se quedan con esa dificultad y que nos va a ayudar a mejorar al paciente. La próxima. Aquí ya lo hemos hablado, ventilo al 100%, ventilo no, pero sí cuando ya voy a entrar a una reanimación avanzada, ahí ya tengo que llegar al tope de los parámetros. Y el tope de los parámetros, el FIO2 es del 100%, la PIP, la máxima es hasta 40, que lo vamos a ver posteriormente cuando vamos avanzando. ¿Ya? Entonces aquí tenemos lo que les decía yo, las mangueritas que están en la pared. Viene la del aire, va al blende, la del aire es amarilla y esta de acá es verde. De acá sale el conector y ya viene a la bolsa entrada por flujo o al ambú, que tiene esto de acá, la manguerita que les decía, se llama reservorio. Entonces con el reservorio sí puedo dar un oxígeno a flujo libre. ¿Ya? Entonces este es el flujómetro, donde yo lo predigito, entonces inmediatamente cuando estoy reanimando, pongo el saturómetro y pongo mis parámetros con el que voy a dar ya ventilación a presión positiva. Ya el flujo de 10 litros por minuto se puede proveer al 100%, este de acá, y utilizar el blend. La próxima para no utilizar. ¿Cuál es el motivo de utilizar el blender? El que se está yendo. El que se está yendo. Adiós. Ya, entonces el motivo de utilizar el blender es no dar, solamente necesitan pensar oxígeno puro, porque aquí estamos dando la mezcla de oxígeno. La próxima. Esa es la autoinflable. Vamos a la próxima. Estos son lo que esperamos, ya le hemos visto la tablita. Esta es la misma tablita que ustedes la tienen que hacer para llegar al objetivo de la saturación de oxígeno. Vamos a la próxima. Aquí es el equipo. Ahora, el otro equipo para dar oxígeno es la mascarilla laringea. ¿Cuándo utilizamos mascarilla laringea? Cuando no sabemos intubar. ¿Ya? Entonces es otro método no invasivo, que generalmente la mascarilla laringea se utiliza en niños que tienen más de 34 semanas o de 1500 gramos. Normalmente la mascarilla laringea no la tienen en cualquier lugar, sí la tienen de repente en las salas donde atienden partos de tercer nivel, pero pensar que hay alguna mascarilla laringea en un primer nivel, no hay, donde existen partos cesáreas, ¿ya? Pasemos a la próxima. Entonces, esta es otra pieza para dar oxígeno, la reanimación entera.
que aquí tenemos ahí el NUPUF, el NATIC, que tenemos ya nosotros para evaluar todos estos botoncitos y predigitar lo que es el PIC, lo que es el PEP, lo que es el flujo, para que nosotros digitemos. La próxima, que tampoco lo tenemos en la sala. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de ventilación a presión positiva? La apnea secundaria, frecuencia cardíaca menos de 100, cianosis persistente y la saturación cuando no se puede mantener dentro del rango esperado. Estos son los 4 parámetros para utilizar la ventilación a presión positiva. En la apnea primaria no se utiliza ventilación a presión positiva. ¿Se utiliza? ¿Cuál es el tratamiento de la apnea primaria? Estimulación. Entonces, antes de ventilar al niño, debemos ver que todo los parámetros del bloque A los hayamos realizado y lo hayamos realizado bien. La próxima. Entonces, nos preparamos para una ventilación, tenemos nuestra herramienta completa y lo que tenemos que utilizar, ya sea la audible o la entrada por flujo, tener lo que son todos ya conectados, la fuente de oxígeno y todo, y la mascarilla. Dentro de las mascarillas tenemos 2 tipos de mascarillas, la anatómica, que es triangular, y la redondita. Esa mascarilla, cuando ventilamos a presión positiva, tiene que tener un buen sello para que no haya pérdida de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, para eso, lo primero es la posición correcta y luego tener el sello de que esto de acá no pierda oxígeno, y eso es lo más común que ustedes después hagamos la próxima. Entonces, ¿cómo podemos sellar? Hay 3 maneras de sellar. La próxima, ya, hay 3 maneras de sellar la mascarilla. Entonces, la que han visto anteriormente, que es con los dedos en C, y los otros 3 dedos abajo del maxilar, para un poquito facilitar que entre el oxígeno. La otra es la de la araña que decimos, donde el reanimador que está dando lo pone entre sus 2 dedos aquí, entre el índice y el pulgar, simulando a una araña. El objetivo es que todo tenga un cierre hermético. ¿Cuál es la mejor posición? La de las 2 manos. ¿Qué significa la de las 2 manos? Eso es lo ideal. La de las 2 manos es que tenemos sí que tener un reanimador que solamente nos sostenga y nos selle bien, nos sostenga lo que es la mascarilla con los 2 dedos para que no haya pérdida de aire o de oxígeno, ¿no? Entonces esto es lo ideal, pero tenemos uno que solamente está, su función es sellar la mascarilla. La próxima. Entonces, ya hemos dicho, fracasamos al bloque A, colocamos saturómetro y el otro reanimador pone los parámetros. FIO2 al 21%, menor al 35%, todo lo que hemos hablado ya anteriormente. ¿Ya? The shoulder roll helps position the head in neutral, slightly extended position. Y ya estamos todos listos con el ANBU, los parámetros, y comenzamos a ventilar. El ventilar significa ventilar dar 40 a 60 respiraciones por minuto. ¿Ya? Ese 40 a 60 respiraciones por minuto significa, ahí van a ser ventilo 2-3, ventilo 2-3, el ventilo aprieto, ahí va a entrar el oxígeno. El 2-3 suelto, va a salir el dióxido de carbono. ¿Al cuánto tiempo voy a hacer mi evaluación de la ventilación a presión positiva? Ya hemos olvidado y hemos hablado del oxígeno a flujo libre. Ahorita ya estamos a ventilación a presión positiva. Ha cambiado la norma, es a los 15 segundos quizás, la primera evaluación. ¿Ya? Y en la primera evaluación ya hemos dicho, cuando terminamos el bloque A, vamos a evaluar el esfuerzo respiratorio y la frecuencia cardíaca. Luego, solo la frecuencia cardíaca. Entonces aquí está el ventilo aprieto, el 2-3 suelto. El ventilo aprieto, eso nos va a dar 40-60 respiraciones por minuto. Y si lo vamos a hacer 15 segundos, ¿cuántas van a tener? Breathe, 2, 3, breathe, 2, 3, breathe. Si en 60 segundos tienen 40, en 30 ¿cuántas van a tener? Y en 15 segundos, y el que está ahí controlando, llevamos 10, 15 segundos, ¿qué van a hacer? Evaluar. Ahí están contando los segundos.
Ese de ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pasa más otra. O también para controlar la frecuencia cardíaca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos latidos tienen? Si están controlando en la comunidad. Entonces aquí estamos viendo el respiro 2-3, respiro 2-3, presión 2-3. Entonces es hablar, no es que yo lo pienso. Lo pienso, lo digo y lo hago. Lo pienso, que tengo que decir, lo digo, respiro, lo hago, aprendo. 2-3. Esa es la limitada por flujo. ¿Ahí qué estaba haciendo? Este de acá. Volver un poquito para atrás. Les he explicado. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¿Controlando qué? Frecuencia cardíaca. ¿En cuánto tiempo controlar? Ahora mírenlo. Es solamente para que ustedes lo que yo lo hablo, lo vean y lo miren. Frecuencia cardíaca, ahí está. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué controló? Y el otro lo está controlando Con con el este. Entonces ya estamos viendo dos maneras de controlar, pero ya hemos dicho que ya antes de iniciar la ventilación a presión positiva, ¿qué tendría que tener? Saturómetro. ¿No ves? Pasemos la próxima. La próxima. La próxima. Entonces, hemos ventilado, estamos haciendo el retiro 2-3, le hemos dado 10 respiraciones o 15 como quieran, pero a los 15 segundos el que está aquí, evaluar, decidir y actuar. ¿Qué vamos a evaluar? A los 15 segundos no vamos a perder nuestro tiempo contabilizando la frecuencia cardíaca. A los 15 segundos se evalúan dos parámetros. Si lo que estamos haciendo no hay pérdida, no hay fuga, entonces, ¿cómo vamos a saber que estamos ventilando bien? ¿Qué es lo que vamos a observar? La mirada está en el tórax. ¿Y qué vamos a ver? La expansión pulmonar. Entonces vamos a decir, el tórax expande. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar? El otro, si la frecuencia cardíaca aumenta o no aumenta. No vamos a controlar, está ahí, porque si no, nos vamos a complicar. Entonces, cuando evaluamos a los 15 segundos, tenemos tres escenarios. En este escenario, que evaluamos las dos cosas, si la frecuencia cardíaca aumenta y si el pecho expande, en el caso de que la frecuencia cardíaca aumente y el pecho expande, ¿qué significa? ¿Qué significa? Si el pecho expande, ¿por qué está expandiendo? Le estamos dando presión, porque lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. La presión, la PIB, el FIO2, lo que le estamos dando, lo estamos haciendo bien. Y el niño, al aumentar la frecuencia cardíaca, ¿qué hemos dicho que es lo primero que aumenta cuando da una respuesta? La frecuencia cardíaca. Entonces, lo estamos haciendo bien y el niño está respondiendo. Entonces, ¿qué significa? Seguimos haciendo lo mismo, ¿para qué vamos a cambiar? Seguimos haciendo lo mismo y completamos el ciclo de los 30 segundos de la ventilación, o sea que aumentamos 15 segundos más, ¿ya? Ahora, si el pecho sí se está moviendo, pero la frecuencia no está aumentando, ¿qué significa? El pecho está moviéndose, se está expandiendo, vemos la expansión. ¿Eso de qué depende? De quien lo haga. Estamos haciendo las cosas bien, pero que el niño tiene algún problema y no nos está respondiendo, ¿no es cierto? Estamos ventilando bien, estamos con un sello, el niño está en enorme extensión, está entrando bien el aire, no voy a cambiar nada de lo que yo estoy haciendo, pero el niño no me está respondiendo. Entonces, ¿será que el FIO2 no está bien? ¿Con cuánto hemos empezado? Con 21, entonces le digo, me aumenta FIO2 a 30. Me mira saturación, llevamos 2 minutos. Sigue saturando menos del objetivo. Me aumenta el FIO2 y voy aumentando, ¿ya? Y seguimos evaluando a los otros 15 segundos para ver hasta que si aumentamos el FIO2, puede ser que después tenga una respuesta positiva y el pecho se mueve. Ahora,
Si el pecho no está moviendo y la frecuencia no está aumentando, no estamos haciendo nada bien. El niño se habrá desacomodado, ya no está en buena posición, la máscara no hemos olvidado de sellarse, pierde aire, está lleno de secreción. Entonces ahí me obliga a decir, pucha, no está moviendo, no estoy haciendo las cosas bien, corrijamos. Ese corregir que se llama utilizar maniobras correctivas. Y esa maniobra correctiva está con una sigla que se llama Mr. Sopa. Entonces decimos nosotros, vamos a hacer los pasos correctivos hasta que el pecho se mueva, hasta que hagamos las cosas bien. ¿Pasamos al otro? Entonces, cuando hacemos el Mr. Sopa, es la sigla que les he dicho que es MR Sopa, o pásalo, no se lo voy a escribir ahí, era para que después lo miren. Entonces, voy a ver el Mr. Sopa, la M es de mano. Entonces, lo primero que voy a pensar es que hay fuga, no hay un buen sello. Entonces, tengo que reajustar. Ahí, si estoy yo ventilando y estoy yo asegurando, pero me estoy distrayendo, ya le digo, no, mejor vos ayudarme y haceme el de las dos personas. Reposiciona la cabeza. Y aquí ya evalúo. Ya ahí he hecho 2 parámetros y le doy 5 insuflaciones. 1, 2, 3, 4, 5 y evalúo. Ahí no mejora, succiona, sigue sin expandir, succiono la boca y la nariz, abro la boca para que el niño respire y otra vez doy 5 insuflaciones y evalúo. No mejora, voy aumentando la presión. La presión va de 25, voy a aumentar hasta que llegue a 40. Ahí evalúo. No mejora, y ya mi alternativa. Busco otra manera, entubo al paciente o la máscara a la niña. Pasemos a la próxima. La parte no me explicó la diferencia entre una autoinflable y la bolsa anestésica inflada por flujo. Ya les he explicado hace rato. El uno es con máquina anestésica y el otro que es el que insufla y el otro. Ya les he explicado. La autoinflable es el AMBU, la que está distendida, la que no necesita conectar a una fuente de oxígeno. La inflada por flujo es la que está colapsada, es la bolsa de anestesia, que para que se dilate la tengo que conectar a una fuente de oxígeno. Ya lo hemos explicado y se los he preguntado. Me equivoqué porque en el cel lo puse en la pizarra y la expliqué. Pues es que ese tenemos ahí, se queda, yo aquí ya lo veo salir, lo veo entrar y lo veo y me desesperan ustedes. Pasemos a la otra, sí. Al otro se lo explico aquí en la pizarra, se lo explico y ya después lo miran, pero ya veo que entran y ya digo es el otro grupo y aquí está, ¿ya? Aquí está lo que hemos dicho. 2 parámetros y hago las ventilaciones. No es el ventilador 3, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Y ahí evaluamos. No hay respuesta, no hay expansión, pasa a los otros 2 puntos. Y a los 2 puntos, 1, 2, 3, 4, 5. Y no mejora, aumento la presión hasta llegar a 40. No mejora, paso alternativa y entubo. ¿Ya? Pasemos a la próxima. Entonces, segunda evaluación. Primera evaluación, 15 segundos. Segunda evaluación, después de lo que estoy haciendo bien, y si estoy haciendo bien, lo voy a evaluar con la expansión. Entonces aquí dice, la frecuencia cardíaca después de otros 30 segundos que se mueve el pecho, evalúo. Y ahí voy a cuantificar la frecuencia cardíaca. Recién aquí, después de 30 segundos, los primeros 15 no cuentan. Tengo que esperar que el pecho se mueva y ahí comienzo a contar. Y tengo 3 alternativas o 3 escenarios. Que la frecuencia cardíaca aumente, entonces está todo ok, ha mejorado, buena respuesta, continúo ventilando durante 40 a 60 minutos más. Está de 60 a 99, no ha habido respuesta, paso correctivo de ventilación. Ya supuestamente y está con tubo. Entonces voy a ver si supuestamente está con tubo, yo tengo que ver por qué está entre 60 y 99. ¿Qué puede pasar? Que tengo una intubación selectiva. Una intubación selectiva puede estar que esté al lado derecho, voy a retirar el tubo. ¿Qué puede pasar? Que el tubo está obstruido, que está lleno de secreción, que hay un neumotórax, ¿no es cierto? Si le he dado demasiado presión, me puede hacer un neumotórax. Y por último, ¿qué puede pasar? Que el equipo no funciona, ¿no es cierto? Eso es el don.
por si acaso. ¿Ya? Y la otra, que la frecuencia cardíaca después de los 30 segundos siga bajando, está menor a 60. Entonces ya hemos hecho eso y obviamente aquí decimos, ya estamos fracasados, ya hemos llegado al oxígeno del 100%, ya hemos llegado a la presión al 40%, ya estamos con el pico máximo y el paciente no mejora. ¿Qué hacemos? Bloque C. Hacemos la segunda evaluación, ya hemos hablado. Estos ya son los dos ya juntos. La próxima. Estas son las acciones que ya se les he explicado. Ya lo hemos explicado, ¿no es cierto? Y ahí, cuando tenemos una buena ventilación, lo que hemos hablado, hay elevación del tórax, ausculto para ver si está bien en tubo, y lo primero que voy a decirle es verificarme si tiene una intubación en intubación. También hay 3 escenarios: que sea exitosa, que sea una intubación errada y que sea una intubación selectiva. La exitosa es cuando el tubo entra y se queda en la carina y los 2 pulmones van a ventilar. La errada es cuando intubamos, cuando veamos ya la parte de intubación, ahí está la glotis y más bajito está el esófago. Entonces, el huequito es así de chiquitito, tengo que esperar que hagan las cuerdas vocales y el otro es grandote. Por gravedad lo meto esófago y ahí va a ventilar el estómago. Y la selectiva es que tengo miedo de que se me salga el tubo, lo meto y se va a ir al lado derecho, ¿ya? Entonces, revisar eso. Luego, la respuesta positiva, ya lo hemos hablado, que el primer signo de mejorar es la frecuencia cardíaca, posteriormente el color, el tono muscular y finalmente empieza a respirar. Si hay mejoría, ahora esto. Si mejoran los 4 síntomas, los 4 signos, esto recién suspendo la ventilación a presión positiva. No me basta uno. Y ahí creo que es la 90. 88. Ya, pasar hasta las 90, más llevado con el ya está es lo mismo, ¿no? El EKG que tiene que tener, cuando ya pasamos al bloque C, tiene que estar con un FIO2 de 100%. Y ese es el 90. Sí, está ahí, hasta ahí. Sí. Se han salido, los veo salirse y empiezo con poco, después empiezo un poquito más y al final acabo con poco. Y cuando uno está aquí, uno de verdad dice o se están aburriendo o no están entendiendo nada o no les interesa. Pasó la hora, doctora, por eso. Ajá. ¿De qué? Pasó la hora, ya son 6:30 hasta las 6:15 y ya tienen que ir a otra Siempre clase. me pasa. Ajá. Sí, no, lo entiendo. Sí, por eso, doctora. Por eso se han estado saliendo. Y ya pasó la hora. Ahora. Pero ya lo es apasionante. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que primero se lo explico y después lo veo. Ya, en la otra vamos a ir pasando y le voy a ir mostrando ahí nomás. Corremos, así ya no perdemos tiempo. ¿Dónde la lista? La hoja ¿Estoy lista? Acá la tengo ya para el paseo. Ya. Medicina que se hace todos los años. Sí. Y ese que estamos haciendo ya.